Trasfondo, con Jimena Riverol, el podcast que habla de todo lo que sucede de frente y detrás de cámaras. El arte de la producción televisiva y cinematográfica está de regreso. Telenovelas, cine, realities. Trasfondo, con Jimena Riverol. Amigos, yo soy Jimena Riverol, bienvenidos a este octavo episodio de la sexta temporada de Trasfondo, y el día de hoy tenemos un gran invitado, un amigo desde hace muchos años, y debo decirles que es de los puestos que más trabajo me costó conseguir para estas entrevistas, pero por fin lo logramos. Estoy hablando de mi queridísimo Héctor Boch, que es un excelente utilero, así que vamos a ver su semblanza y nos vemos en cabina. Nació el 22 de julio de 1969 en la Ciudad de México. Estudió Ciencias de la Comunicación en la UVM, egresando en el año 1991. En el año 1993 llega a Televisa con la producción de Rocío Campo como asistente de producción en el programa Plaza Sésamo, donde laboró durante 3 años y se encargaba de cuidar y hacerse cargo de cada uno de los Muppets de esta exitosa serie infantil. 3 años más tarde, y ya consolidado como parte del equipo de Rosy, se integra a la producción de Televisa Niños, donde se realizaron muchas de las emblemáticas telenovelas infantiles producidas por esta gran productora. El diario de Daniela, Amigos por siempre, Rayito de luz, Cómplices al rescate, Alegrijes y rebujos, Misión SOS, y Aventuras en el tiempo fueron telenovelas donde Héctor pudo crecer profesionalmente y mostrar un gran talento en el mundo del detrás de cámaras. En el año 2003 participa en uno de los primeros reality shows producidos por Televisa y que estaba enfocado a niños, llamado Código Fama, donde Héctor, junto con todo su equipo, se encargaba de producir las actividades extrasalón que se requerían para los participantes del reality. 3 años más tarde, su carrera da un gran salto profesional en la telenovela La Fea Más Bella, donde se le da la oportunidad de llevar la utilería. Este melodrama se convirtió en un parteaguas en su carrera, no solo por ser la primera vez que probó este puesto, sino también porque se convirtió en la historia más vista de la televisión mexicana durante más de un año que estuvo al aire. Las tontas no van al cielo, Camaleones, Soy tu dueña, La fuerza del destino, Por ella soy Eva, Me declaro culpable, Amor dividido y El maleficio son melodramas donde Héctor realizó uno de los trabajos más complejos en el set y donde se catapultó como uno de los grandes utileros de la empresa, obteniendo el reconocimiento de grandes productores como Rocío Campo, Nicandro Díaz, Angelina Esma y José Alberto El Güero Castro. Actualmente es parte del equipo de Sandra Cortés, una de las directoras de arte más reconocidas de la empresa y con la que pudo trabajar en la exitosa telenovela Las hijas de la señora García, historia protagonizada por la gran primera actriz María Sorté. Héctor Boch busca seguir creciendo a nivel profesional y consolidar su carrera en el mundo de los melodramas, siendo uno de los grandes utileros de la empresa y buscando que su trabajo sea visto a nivel nacional. Bienvenido a Trasfondo, Héctor Boch. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Trasfondo. Yo soy Jimena Riverol y el día de hoy pues estoy muy contenta porque tengo un gran amigo, una persona con la que trabajé en Soy tu dueña hace, 2012, hace años. Él era en ese momento, porque siempre ha sido parte de utilería, pero bueno, en esta novela se contrató como asistente de producción y ahí me ayudaba con los actores, que fue una novela complicada en cuestión de talento. Y está mi queridísimo Héctor Boch. Muchas gracias, Bochito. Hola, ¿qué tal, Jimena? Bien, muchas gracias por la invitación. Oye, pues vamos a hablar un poquito. Él realmente se desempeña, o sea, ha hecho asistencia de producción, pero realmente su desempeño es con uno de los puestos que aparte durante todo lo que hemos visto de Trasfondo es de los puestos a los que más gente le huye. Así es, un poquito, no sé por qué le tienen tanto miedo. Que es jefe de utilería, que es algo muy interesante que vamos a platicar realmente, que es un jefe de utilería, que creo que es
No, yo creo que no porque el cine o el teatro no sean importantes, Claro. pero creo que en la televisión la utilería sí toma una relevancia Muy especial, sí. muy especial. Me gustaría que primero, Bochito, para empezar a platicar, este, que nos platiques. Ahora sí, voy a empezar contigo un poco de en medio, y así quieres luego platicamos cómo llegas a Televisa, pero para que la gente vaya entendiendo justo esta relevancia que tiene la utilería en un melodrama, porque de verdad Sí, es parte de... yo creo que es de los, podría decir, de las raíces. Siempre he dicho que tanto la continuidad como la utilería, o sea, si tú sabes sacar esos 2 puestos, creo que luego puedes brincar a cualquier otro puesto, Ya porque podría ser prácticamente hasta tienes contacto con con toda la... todas las áreas. Digo, a lo mejor el utilero no tanto con la parte del elenco ni de la de vestuario, podría ser que a lo mejor sean como las áreas donde menos contacto tienes, pero pues tienes contacto evidentemente con el jefe de producción, con la ambientación, con la Claro. escenografía, evidentemente con continuidad, ¿no? Platícanos un poquito, a grandes rasgos, ¿qué es la utilería? Mira, la utilería, o bueno, como arte le dicen en cine y en teatro, es es como el montaje de todo el ambiente que rodea a la historia. Sí, puede ser desde, tenemos novelas históricas, tenemos novelas de continuidad, hasta de actualidad, tenemos novelas también que a lo mejor no son de época, pero sí son Campirana, ¿no? campiranas en otro ambiente que no es la ciudad a las que estamos acostumbrados. Y lo más importante, como tú dices, de la utilería es que refleja, o sea, el entorno donde se mueven los actores o donde se desarrolla la historia. Y tiene que ser un poco lo más real o fidedigna que se pueda para que la gente en este caso te la compre, ¿no? Que diga, ah, ok, eso sí lo ocupa alguien. Porque la gente ya ahora bueno, siempre ha sido muy inteligente, pero hay gente que no te la compra porque te dice, es que esto se ve muy chafa, ¿no? Entonces tú como utilería, tú como arte, tienes que tener como todo ese conocimiento de esos gustos, de esas tendencias, porque también en los muebles es como en la ropa, hay modas, hay estilos. Entonces tú Sí, los... que realmente no se vea tanto como una cosa de plástico, ¿no? Ajá. O, por ejemplo, algo muy curioso, lo del alcohol, ¿no? Ah, Porque el utilero también, o sea, es importante que lo sepan, toda la parte de comida, cuando tú ves es que crítica, es que que básica. la parte crítica, pero sí, o sea, cuando tú ves en un set de grabación comida, eso es utilería. Sí. ¿No? Que aparte hay experiencias que de verdad es como: "No se coman la comida, por favor", porque no hay tanto, ¿no? Que tú empiezas a Ujú. ver que el actor empieza ahí a comer, Sí, porque es comida real, o sea, no, no sí es es comida que se pide con esa finalidad. Y aparte, o sea, no hay nada que quede a la toma uno, o sea, la toma uno nunca existe en esto, siempre va a haber toma 2, toma 3, y si tienes, como dicen la famosa frase, si vienes de arriba, tienes que volver en este caso, como le dicen ahora, tienes que resetear el plato, que es volverlo a poner normal, como si y el empezara. actor se la pasa comiendo Hay actores, sí, hay actores que tienen muy buen, como dicen, buen diente. diente para comer todo lo que le pongas enfrente. Hay que ni te toca la comida, que no hay problema, pero como tú dices, la comida se tiene que ver comible. Exacto. Oye, y ahora sí, vamos a regresarnos un poquito en estos inicios. ¿Cómo inicia o cómo es, la vida de Héctor Boch antes de Televisa? O sea, tú desde un inicio, ¿querías realmente dedicarte al mundo del entretenimiento? Sí, mira, yo sí, bueno, mi tirada era como un poquito el radio. La radio, cuando Okey. yo estudié Ciencias de la Comunicación, yo me gradué en el 91, Ajá. de los hace algunos años ya. Yo tenía como Este, 7 años. haz de cuenta, entonces yo salí y tomé después del año sabático. Bueno, yo estuve trabajando 5 años en otra área que era la comida rápida, una marca en una cadena de hamburguesas, Ajá. punto. Terminan los 5 años y yo hablo con un primo que trabajaba aquí en Televisa. Entonces él me hace la invitación, vente en lo que encuentras algo. Y en lo A que a Televisa. Televisa. Y en lo que yo encontré algo, pues hasta la fecha seguimos aquí. Sigue encontrando Sigo algo. buscando algo. Entonces, Ajá. sí me gusta. Es algo muy diferente porque sí, lo que te enseñan en la universidad es muy bueno, pero en el área de la televisión sigue otras De reglas, hecho, yo ¿no? creo que la televisión,
no sé si coincides conmigo, que por más que tú estudies en la carrera la materia de televisión, no tiene nada que ver al momento que llegas a una empresa que No, 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 digo, tal vez, o sea, digo, tienes la noción, ¿no? Del que lo que es, por ejemplo, los cuadros de, ¿no? Un full shot, un medium shot, sí, o sea, tienes, no sé, ¿no? tienes, Pero realmente la noción de lo que es hacer televisión, no creo que un comunicólogo salga sabiendo hacer no, televisión. yo creo Eso no que nunca les existe. dicen eso. Y es lo padre de del puesto y de la televisión, ¿por qué? Porque te permite hacerte, ir, Creciendo. creciendo a lo largo de los años. Sí, no hay ningún tema que te diga vas a hacer, levantarte a las 5 de la mañana o tener que cargar muebles para subirlos a un edificio de, Ni nadie te dice nada. O sea, nadie realmente ajá, aprendes dentro de aprendes que en de, general creo que es en todos los trabajos, pero, eh, no quiero como decir que en otros trabajos no, pero a lo mejor si estás como en un lugar godín o en una empresa de administración, pues, a lo mejor tienes nociones y pero vas aprendiendo conforme la marcha, pero la televisión tienes que aprender, pues, conforme la marcha, pero, pues, rápido. pues rápido, pues sí, porque ahora sí que como bien decías, es que haz de cuenta, es muy chistoso porque en cine la gente de arte, okey, trabaja algunos meses, pero trabaja para 1 hora, hora y media o 2 horas de tiempo. Nosotros trabajamos para diario, trabajas Sí, para un para tiempo efectivo de tiempo de 45 minutos a 1 hora diarios. Entonces, tienes que producir más a un ritmo más, más acelerado. acelerado, entonces tienes que estar, o sea, no tienes horario, no tienes vida, pero Oye, y entonces, bueno, llegas gracias a tu primo, ¿y a qué área llegas? entro yo a la asistencia de producción, entré en algo que es muy padre, que era Plaza Sésamo. Okey. Empecé, estuvimos haciendo Plaza Sésamo con Rocio Campo, como 3 años, 3 temporadas. La mecánica de Plaza Sésamo es muy padre, o sea, muy tardada, porque trabajar con mopeds, con niños, con animales, o sea, si en la tele te dicen que con algo vas a batallar, es con esas 3 cosas. Porque Fuiste con los 3, claro. sí, porque haz de cuenta, grabábamos como 4 o 5 segmentos al día. Okey. Con los mopeds, o sea, tuvimos, pero es muy padre, o sea, toda la metodología que te traen los de la gente de Estados Unidos, porque en ese entonces, Sí, Plaza Sésamo era era una ajá. licencia que tenía Televisa de la cadena de Estados Unidos. Entonces, o sea, toda de primer nivel, o sea, la asesoría, los guiones. Entonces, yo entré ahí, entré asistiendo le llaman, Wrangler, algo así, no sé cuál sea la traducción en español, que es el que cuida los mopeds, se encarga de, Sí, no, bueno, no tengo idea yo cómo era su asistente, haz de todos le hacía cuenta. aprender algo nuevo. Ajá, Ajá, pues llevábamos para aquí, para allá, llevábamos, a Belardo, a Pancho, a Lola, que eran en ese entonces era lo único que había. ajá. Entonces, ahí fue donde entré. Entonces, sí estuvo muy, fue muy padre, la verdad, es muy padre. Okey, y entonces ya entras a Plaza Sésamo, estás con Rocío Campo, y sé que luego te haces durante mucho tiempo parte del equipo de Rosy, Sí, de hecho, nos tocó empezar con las novelas, infantiles. infantiles. Entonces, fueron O sea, años ella, me acuerdo, Rosy también era productora de Código Fama, ¿no? sí, Tenía, tenía el ¿no? reality. De hecho, pues, creo que fue de los primeros realities que hicieron en México, Y de niños, y de niños. ¿no? Fueron 3 Y ahí, por temporadas. ejemplo, en este reality de niños, ¿cómo controlaban? Porque eso sí es importante hasta como empresa cubrirte, porque sé que digo, me acuerdo vagamente de Código Fama, pero creo que sí vivían en una casa los Sí, niños. claro, La parte del adulto, o sea, de los papás, porque sé que eso sí, digo, y todos los que hemos estado dentro de Televisa, no puede entrar un niño sin un adulto. O sea, no, en sí todo momento. tiene que haber en todo momento. Aquí, ¿cómo le hacían para protegerse? O sea, ¿cómo era esta cuestión de es un reality de niños donde los niños viven en una casa, pero hay que Pues tienes que entretenerlos todo el día, porque mira, yo en ese entonces hicimos 3 temporadas de Código Fama, okey, 2 se hicieron, en un parque, aquí va al norte, a la salida a Querétaro, que se llama Xochitla. Ahí fue donde realmente los niños vivían, y se acondicionó todo el área con dormitorios, con, comedor, con áreas de juego. Entonces, ellos sí vivían ahí. Los papás sí estaban al pendiente de ellos, obviamente, todo el tiempo, porque era como no básico. vivían ahí, Sí, sí vivían ahí los niños. Ellos no, sí. los papás. No, los papás no. No, iban y venían con nosotros, pero sí estaban, había una gente que estaba encargada de. Sí, porque también como empresa se podían meter en un tema. Sí, no, es que trabajar con niños es muy delicado, y aparte tienes que tener mucho cuidado.
tenían un psicólogo, tenían un doctor, o sea, estaban cuidados todo el tiempo. Okey, y ahí en Código Fama, ¿qué hacías tú? Yo me encargaba junto con el equipo en el que yo estaba, hacíamos las actividades, extra salones, hacíamos los juegos, las dinámicas, con patrocinadores. Entonces, todas esas cosas había que prepararlas, montarlas, porque los niños llevan un horario. Entonces, a cierta hora ellos salían a los exteriores del parque a hacer las, dinámicas y a grabar el contenido porque tenían que generar contenido. Entonces, Okey, teníamos esa labor en ese. okey, y después ya estuviste en Código Fama, y es cuando empieza, toda la producción de novelas infantiles, que fue Pues, de hecho, haz de cuenta que más bien la producción de novelas empezó antes. okey, Empezó después de Plaza Sésamo, en el 98 empezó, creo que fue el primer día ujú, de Anela. Después se fueron intercalando las novelas con Código Fama. ¿Por qué? Porque una de los premios de Código Fama era, ganarte el protagonizar. protagonizar una novela de Qué padre. Rosy. Sí, pues, es que en ese Digo, no entonces, es te mala digo, onda, pero sí, o pero sea, bueno, no aparte sé de, si podría decir creo que que algo mejor hubiera sido, ¿no? O sea, sí, digo, no, o sea, a ver, a lo que voy es, sí, qué padre, porque me imagino que eran niños que se querían dar a conocer, pero, pues, no sé, en cuestión infantil, qué tan padre era de vas a protagonizar una novela. Hoy, si hoy le dices a estos actores que van, pues, son felices de sí, y protagonizar una aparte, historia, ajá. pero de niño, decirle protagonizar una novela, porque es importante que sepan que muchos niños que estudian actuación, muchas veces el niño no quiere ser actor, el que quiere Ah, ser sí, actor es no. el papá No, sí, o la aparte, mamá, y sí, entonces, pues, se vuelve todo un tema y todo un sí, o tema, sea, y ¿no? Entonces, repercute en la personalidad del. repercute en la personalidad del niño. ¿Cómo era, eh, trabajar en estas novelas de niños? Porque aparte les fue súper bien, o sea, digo, y sé que turnaban mucho Rosy, en su momento Nicandro, que en paz descanse, que Ujú, también entre Rosy y Nicandro se aventaban, ¿no? O la sea, mayoría de Nicandro las novelas. hizo, Gotita de amor, hizo Vivan los niños, hizo no, Serafín fue del Güero Ah, Castro, cierto, pero sí. pero bueno, se turnaban, pero realmente, digamos, el ancla siempre de Televisa Niños, digo, hasta fue director de Televisa Niños, Ajá, fue fue Rocío Rosy, Campo. sí. ¿Cómo era trabajar? Porque aparte las novelas de Rosy de niños eran muy de futuristas, ¿no? Aventuras en el Ah, pues sí, tiempo. bueno, Entonces, es que también sí. ¿cómo era? Primero esta parte donde sí los niños resaltaban dentro del melodrama, pero al final tenían que tener siempre un elenco base que Adulto. los apoyara. Era complicado de repente con el adulto, el adulto que, pues, al final iba a hacer su trabajo, que es actuar, sacar, y el niño, pues, porque sí me acuerdo de estas novelas que hasta tenían monton shots, que el Sí, monton shot es, toda la gente, todo el ajá, elenco todo el ahí elenco en bola, junto, sí, o pero sea, eran monton shots de niños. Entonces, no, yo digo, me imagino que era todo todo un un desafío. tema. Sí, bueno, también nosotros teníamos, la cuestión de apoyar a la gente de talento, porque sí, tener tantos actores es muy demandante. Y aparte, como tú dices, estaban la gente ya grande, o sea, hubo grandes actores como Carmen Montejo, Marga López, que estaban en novelas con donde también había primeros actores como Mayver Guardia, Laura Flores, entonces, y aparte todos los niños que venían, que eran Y no eran ajá, 3 niños. no, las pandillas eran como de 8 niños. Más aparte, luego cuando los tenías en una escuela, o sea, ahí te ¿Y encargo. cómo era esa dinámica? Porque al final son niños, o sea, como que de repente pensamos que por el niño salir en la tele, ¿no? O actuar, pues ya no, o sea, no deja de ser un niño que quiere jugar, que quiere Ah, distraerse, no, que sí. quiere, estar harto, que, ¿no? Era esa dinámica de trabajar con ¿ahí tú ya estabas como utilería en esa en No, las estaba yo como asistente de producción, pero, o sea, te digo, era ligado de todas maneras. ¿Por qué? Porque a los niños se les daba un espacio, de hecho, se les construía un camerino más grande dentro de Televisa para que tuvieran ellos un área de descanso, de entretenimiento, como ludoteca, ajá, digámoslo así? y de comida porque tenían que comer. Entonces, sí, o sea, sí les tocaba aprender ahora sí que a la mala, por los horarios que eran muy largos, pero siempre se tenían muy bien cuidados, o sea, en cuanto a tenían doctor, te digo, tenían una encargada que les daba, asesoría, en cuanto a las materias que llevaban en la escuela, diversión. Entonces, te digo, sí era, pues, como compaginar todo eso, porque sí, eran muchas horas de trabajo. Pero los llamados, como sabes, bueno, sabes a qué horas empiezas, pero no sabes a qué horas acabas. Entonces, Oye, Bochito, y bueno, ya después estás en el ¿cómo brincas? Porque sí sé que brincaste, y sí fue un mega brinco, o sea, sí, de no, asistencia fue, de o sea, producción a
a coordinador de utilería, pues sí fue un brincototote, ¿no? Porque a lo mejor podrías haber pasado por mensajería, pero ¿cómo se da este brinco a la utilería? ¿A ti qué es lo que te empieza a llamar la atención de la utilería? Mira, lo que pasa es que, bueno, tuve gente que me guió, que me enseñó a lo que era el guión y involucrarte en todas las áreas. Entonces, Okey, como tú tienes que tener todas las áreas listas para la grabación, haz de cuenta que en una de esas era la utilería, que estuvieran los sets listos, que estuviera ahí el mobiliario, pues, funcional para la grabación. Entonces, yo me acuerdo que en un momento dado me tocó, mi primera novela fue La fea más bella, en el área okey. de Uy, no, coordinación. bueno. No, sí, digo, es una novela que en todos sentidos fue, o sea, una enseñanza tremenda, porque fue una novela que empezó con, bueno, ya tenía la expectativa de que era una novela exitosa en el extranjero, pero pues era ver cómo funcionaba aquí, ¿no? Entonces, pues sí, te enfrentas a un mundo que es ya estar involucrado en el montaje de los sets en cuanto a lo que son casas, oficinas, exteriores. Entonces, viajes, estuvimos como un mes en Acapulco Okey. grabando. Entonces, todo ese tipo, esas experiencias, pues sí, fueron muy, muy buenas. Y aparte, digo, cabe recordar que La fea más bella creo que es la telenovela primera más repetida por Televisa. Fue un boom. Sí, O no, sea, tremendo. para ustedes como producción, porque siempre se pregunta a los actores: "No, oye, para ustedes como producción, ¿cómo es trabajar en una novela tan exitosa?". O sea, porque aparte lo tengo que decir así, o sea, mucha gente cree que no, pero sí fue como un rebelde, ¿no? Que mucha gente piensa que no, o sea, mucha gente en México dicen que Rebelde no es el boom, y sí lo es. O sea, tú Sí, tuvo una, preguntas por Rebelde, por lo menos en la parte de Latinoamérica, y es de verdad, es referencia, es punto de referencia. no, y es como ahorita se me fue la palabra, pero sí es algo que marcó mucho. O sea, creo que la gente que también trabajó en producción de Rebelde, en La fea más bella, que son novelas en su momento destilando amor, que fueron novelas que paralizaron Sí, no, al al país, país. No, y ¿no? aparte vino en nuestro caso nos tocó de menos a más, Pero porque aparte empezaron en ajá, un horario, luego los movieron a otro, luego los empezamos pusieron 2 ajá, horas. empezamos en un horario de la tarde, de las 4, después subí a las 6 y terminé en el horario estelar. Pero aparte luego hubo un momento, creo que tenían 2 horas de La fea más bella. O Ajá, sea, y creo que era muy pegado al aire, ¿no? Trabajaban demasiado pegado al pero aire. llegamos a trabajar los domingos, también nos tocaba sábados y domingos trabajar. Sí, sí fue, O sea, fue sí, pero pero ¿qué aprendizaje te dejó al ser como tu primer novela como utilero? ¿Qué aprendizaje te dejó una novela tan pesada, tan icónica para la empresa, como La fea más bella? pero a mí lo que me gustó mucho fue que aparte de empezar con una noción un poco más chica de lo que era la utilería, fui aprendiendo a lo largo de toda la novela y creciendo en el sentido de que todo lo que tú haces, si lo haces bien y lo haces apegado a como a la gente le gusta y a los directores, va creciendo tu trabajo porque vas obteniendo un poco, aparte del reconocimiento que digo, no cae mal, pero vas aprendiendo muchas cosas, como te digo, vas aprendiendo, a ponerle un poquito como de tu estilo, ¿no? O me gusta esto, o en estas cosas hago la ambiento para que parezca más real, ¿no? Ujú. Porque como te digo, o sea, tiene que verse real, ¿no? Y aparte es el fondo yo me acuerdo que Leti estaba en una oficina chiquita, ¿no? Entonces, meterle papeles para que se viera, pues ahora sí que el rincón más feo de la empresa, pues tiene su chiste, ¿no? Y eso te lo van enseñando y lo vas aprendiendo. Y ya te quedas con pues con una enseñanza que te sirve para otros proyectos. A mí me acabé esa novela muy, muy cansado, sí, pero muy, sí, muy Satisfecho. satisfecho, la verdad, sí. Ver el final, como dijiste, en Monterrey, con el O Parque sea, Fundidora, fue con un impresionante. desfile, o sea, y lleno el parque, pues te da referencia de que la gente sí se involucró con la novela. Okey, y de ahí, entonces, a Rosy le empezaron a ofrecer bastantes más novelas, Sí, vino después de La fea, Las tontas estuvo no van al en Las cielo, tontas no vino van al cielo. bueno, al final de dice Eva, pero vinieron Sí, hubo como varias, ¿no? Fue como que yo creo que también fue un parteaguas dentro de la carrera como productora de Rosy, sí, porque fue ¿no? La como fea, o su sea, porque sí, o sea, es una novela icónica, desde Colombia, ¿no? Con Betty la fea, es una novela icónica y se ha repetido en varios países, hasta la fecha.
pero yo no sabría decirte si la fea más bella fue más exitosa en México de lo que Betty la fea fue en Colombia. Betty la fea en Colombia fue un boom, No, sí fue un exitazo. pero no sabría yo ver Comparar cuál de las comparar, dos. a pesar de que la original es la colombiana, Ujú, sí, pero justamente yo que he estado platicando con gente que trabajó en la fea, justo eso, o sea, decían si era muy pesado, ¿no? Porque era de lunes, o sea, ahí no había días de no, descanso, ahí no es literal descanso. trabaja por cómo movió la empresa el horario Sí, lo que le pidieron a y Rosy. que cuánto tiempo estuvieron grabando, casi 2 años, me imagino. Casi, pues sí, de hecho sí es la novela más larga que he hecho, yo casi 2 años. Sí fue pero como te digo, Digo, y lo comparo un poco con Rebelde, porque con Rebelde pasó lo mismo. sí, de verdad, Rebelde empezó, fenómeno, es lo que quería decir, que mucha gente piensa que a lo mejor La fea más bella o un RBD no fue un fenómeno, pero de verdad, o sea, paralizar a un país, sí, no uno, no dos, o sea, paralizar en el caso de Rebelde, ¿no? Que paralizó hasta Israel, sí, en España, o otras sea, partes del mundo literal que es un fenómeno y lo vemos ahora que regresó RBD sí, a dar a conciertos y toda o la sea, gente llenaron está en muy 24 horas sí, o no sea, sé cuántos tuvieron estadios, o sea, sí creo que son como de estos fenómenos que rara vez se dan y que dejan huella en toda la en gente. una empresa y que dejan huella, pues a Rosy la marcó, Sí, no, a y a Rosy ti, le fue muy bien, o sea, fue como yo siento que fue como su paso a una liga mayor, digo, de las novelas de niños que tiene claro. al ámbito ya de la novela en sí, ya fue como un salto muy grande para ella, digo, y para toda la producción, porque finalmente, pues, ella es la que nos lleva o la que lleva a toda su gente, y vas creciendo y vas aprendiendo mucho más Y también cosas. qué padre poder haber sido parte de un fenómeno Ah, no, como La sí, Fea, claro, o sea, ¿no? estar O sea, creo que es algo que a lo mejor hasta tú cargas con orgullo dentro de tu currículum, no, sí, seguro. y luego te cuesta literal, te cuesta sangre, sudor y lágrimas, porque sí, pues uno se entrega demasiado al trabajo. O sea, a mí me gustó mucho La fea más bella, pero sí hubo ocasiones en que decía ya tiro la toalla, ¿no? Pero Sí, pues, porque era ya de lunes a domingo y veías a la sí. misma gente todos No, y los aparte días. la gente tiene, bueno, es chistoso. Decías, estás en Acapulco, pues qué padre, te vas a trabajar a Acapulco, pero no te vas a solear a la playa. O sea, hay veces que literal no tocas la playa. Tú podrías decir que yo sí creo que grabar en playa es de las cosas más complicadas. Es muy pesado, es muy, muy pesado por la logística, por llevar El clima, el clima, tener a la gente cómoda, llevar tu misma utilería que a veces es algo pesada. Rápido, en La fea más bella teníamos una escena en Acapulco con un coche de Jaime Camil. El coche entraba en la arena, 2 veces entraba, 3 veces entró a escena en toma y se hundía en la arena, era escarbarle, sacar el coche y volverlo a sacar a que entrara. O sea, y no te imaginas que va a estar eso es una parte del trabajo, porque estás atendiendo la utilidad de la escena, porque en la ambientación estás preparando ahorita, pero ya estás viendo lo que va adelante y claro. lo que va mañana, porque no es rápido. Oye, y entonces, bueno, brincas a La Fea y luego ya estuviste un buen rato con Rosy, Ya hice, sí, trabajaste como 4 o 5 novelas es más. ¿no? Con Rosy Ocampo un buen rato siendo utilero, ¿no? Que me gustaría que explicaras, bien, cómo es un día de llamado de utilería. Esto a lo mejor no lo he preguntado con los otros puestos, porque con los otros puestos hemos llegado, sí, ya a un acuerdo donde no, mira, por ejemplo, el asistente a actores llega y pone el camper, pero justo lo mismo quiero hacer con el continuista, o sea, porque al ser como estos 2 puestos donde la gente le huye, porque sí le huye, o sea, Claro. hay pocos utileros en Televisa Sí, y y siempre están aparte. ocupados justo por eso, ¿no? Entonces, platícanos un poco cómo realmente es tu desglose de break, este, yo sigo preguntándome qué es lo que te gusta de la utilería, porque creo Pues que que, ajá, bueno, perdón, lo que se vea bien y que se vea real, haz de cuenta, porque mira, empezamos con un día llamado, no sé si quieres que te diga un día llamado de una fiesta, que es muy diferente a un llamado sí, normal. un llamado normalito, Normal, sí, haz de cuenta, si estás en foro, bueno, desde un día antes o desde una semana antes, si tienes la suerte de que te den el tentativo es como una de lo que vas a calendarización grabar. de lo que vas a grabar a lo mejor en 1 o 2 semanas. Tú ya teniendo tus libretos, puedes desglosar eso y sabes que en una semana te va a tocar un coche, o vas a tener un balazo, o vas a tener Eso esa es esta, como
información o estos objetos, ¿dónde los consigues? O sea, con tu jefe directo, Sí, tú hablas con él y le dices, y él lo autoriza y ya llega contigo y él te dice, este es el vaso. sí, ya es todo eso, haz de cuenta, mira, aparte, o sea, tu jefe, como yo, como la productora, el director, todos leemos en ese entendido, ya sabemos que va a ir cierto objeto, entonces mi jefe lo cotiza, ve opciones, las presenta al productor y al director, las aprueban, las piden, llegan ahora sí que al área de trabajo y es donde se presentan, ¿sí? Entonces haz de cuenta que todo lo relacionado con tanto cosas como de coches, vestidos, o porque también juegan, tiene que estar autorizado previamente y tiene que haber como un consenso para que cuando yo lo recibo es porque ya está aprobado, ¿Ok? ¿no? Entonces haz de cuenta que ya sé que va a ser este tipo de vajilla, ese tipo de portafolio, este tipo de bolsa, este tipo de mochila, este tipo de coche. Entonces ya viene aprobado por todas esas Pero ¿por qué áreas. a veces ha llegado a pasar? Porque sí ha llegado a pasar que de repente estás en un set y se supone que es aprobado por el director, llega el director y dice, oigan, ¿cuál es la pistola de utilería? ¿No se supone que ya está aprobado? O sea, ahí ¿Qué ¿cómo fue funciona? bueno, pues en esos casos es decir que a lo mejor yo creo que no tenía clara la idea el director de lo que era, Ok, ¿no? Porque haz de cuenta, no es lo mismo una pistola, perdón, a un arma larga. Un claro. arma larga es un rifle que es una metralleta. Y entonces a lo mejor el director quería que entraran con metralletas y le presenta la pistola y Y es así como, 3, 2, córranle porque no está lo que el director quiere. Por eso lo que te decía, la anticipación. Si llega temprano empezando, tú tienes que poner toda tu utilería del día, ya previo tu break, que es el plan de trabajo, desglosado por escena. Entonces, ellos tienen un asistente de dirección que va a cotejar contigo que todo esté bien, que luego muchas veces a las 3 2 te piden otra cosa. O sea, ya estamos acostumbrados a no, correr. o digo, ha pasado estas cuestiones que vive mucho, yo creo que las dos áreas que más lo viven, creo que es vestuario y utilería, Ujú. de el otro día platicaron aquí, no me acuerdo quién fue, pero algo que pasa muy típico, sobre todo en el área de utilería, que estás, que de repente el director empieza a divagar, ¿no? Y Ajá. dice, ahora fíjense que aquí, o sea, y que no está autorizado, pero a lo mejor por cómo él montó la escena, o sea, por cómo el director monta la escena, Sí, tiene otra idea. fíjense aquí ya se me ocurrió que caigan unas hojas, Queremos y hojas sí, hojas secas que hojas caigan sobre el. secas y entonces traemos hojas secas y el utilero así, pues no, o sea, sí está bien que vaya un paso adelante, pero no me puedo meter en tu mente en ese momento en la escena. Y yo he visto que de repente, porque tú eres el utilero, digamos, como la cabeza, pero tienes a tus utileros de base, de foro, de locación, y he visto que de repente es, córrele a buscar que las hojas secas que Que caigan, tengan. porque aparte en Televisa no existe no se puede. No, no, sí, definitivamente tienes que ingeniártelas y ahora sí que tener en tu mente como todo ese archivo, por decirlo así, de dónde están las cosas o en dónde pueden estar las cosas. Porque hay veces que o sea, te dice el director, aquí quiero unas hojas cayendo y el viento soplando y lo primero que haces es que volteas a ver a tu utilero así como, y o Que se sea, fumó ¿qué ese se güey. fumó? O sea, bueno, qué pex, ¿no? O sea, con o sea, ¿no? Entonces, a ver, aquí, bueno, ok, quiere las hojas, vamos El ventilador, ajá, tráiganme un a ventilador, ¿no? efectos, oye, al taller de efectos, oye, ¿qué cuesta el interior más grande? Al área de viveros, oye, tienes hojas secas, ¿o no? O sea, pues moverte y bueno, y hablar Pero para. aparte ahí, pues estamos hablando de a lo mejor de una locación que te queda cercana a Televisa, pero cuando estás, pon tú en el Ajusco, en un lugar No, sin señal, hay cómo resolver. De repente porque pasa. O no, sea, sí, pasa que el utilero de repente, digo, el director, te juro, o sea, y tú sí, lo no, mismo, que de como repente dicen se por le ahí, ocurre cada cosa que sí, los dices, ¿por qué no conocidos se te ocurrió eso cuando antes tuvimos la junta? ¿No? O sea, ¿por qué en este momento donde está el frío a todo, donde tenemos, se te ocurre que quieres las hojas sí, secas o que desplazar. quieres, no sé, que esté comiendo un plátano en lugar de una sandía? Por poner ejemplos, ¿no? Que a lo mejor puede ser algo muy que puedes decir, ay, X, o sea, no, o sea, No, que sí tú te pasa. diga que no quiere la sandía y quiere el plátano, sí implica El correr a ver híjole, si hay, y o estoy sea, en el Ajusco donde no tengo señal y hay cómo resolver, o sea, para dónde, ¿qué haces? O sea, me hablas pido, con la gente de ajá. producción para que te dé una camioneta. Sí, no, o sea, te tienes que mover, o sea, si dices, ok, tengo una hora, o sea,
voy por una camioneta, me bajo al súper, compro lo que necesite o voy a buscar Y ahí, ¿quién te da el presupuesto? O sea, cuando pasa eso, que a la mera hora al director se le ocurre, hablas directamente con tu jefe, que es el coordinador de arte, digámoslo Pues mira, así. sí, y también malamente muchas veces ya mejor sacas dinero por las dudas. Yo lo hago. Ajá. Me Y ya nada más me llevo mi pasa. caja chica y lo que gaste, porque me ha tocado gastar a veces si te gastas, no sé, bueno, una cantidad de 3,000 pesos, pues ni modo, órale. Y ya después ya la pasarás al administrativo para que te reembolsen Ajá. ese dinero. Entonces te vas haciendo de tus mañas. Entonces sí, una camioneta, a ver, estoy en el Ajusco, abajo, no sé, en 40 minutos voy, vengo, hablas con el jefe de producción y sabes que me pidió esto, que también él debe de saber. Voy y vengo, dejas un utilero Sí, encargado de en la hecho, muchas grabación. veces hasta mueven escenas porque el director se le ocurrió que quería la hoja seca con viento. Sí, no, o sea, sí. No, y o sea, que quiere el plátano, que quiere o sea, digo, ellos tienen en su cabeza Ajá. su O sea, novela. porque sí me impresiona esto que me dices de que al final todo es aprobado tanto por el productor. Sí, O sea, yo lo viví mucho, que ahí no fuiste tú el utilero, pero nuestro querido Nicandro Díaz, que en paz descanse, era bien sí. especial con el No, tema de, o sea, bajaba Nicandro y nada más verías a Araceli, que también en paz descanse, la pobre, bueno, ya se ponía blanca, no, pues es más que blanca de lo que era, ¿no? O sea, y decía, Dios mío, ahí viene el productor, sí, ¿no? Y tú corran. veías y muy respetuoso, como siempre fue Nicandro y un gran líder, pero siempre llegaba y, Sí, tenía sus, ¿cuál es la pistola y la otra así de, esta? No, no me gusta, o sea, ya ni siquiera era un tema del director, o sea, no, era la porque cabeza o sea, del exacto, o proyecto. sea, porque al final ahí, en cuestión con Nicandro, sabemos todos que fue de los pocos productores que pasó por todos los puestos, pero que era un gran utilero. O Sí, sea, creo, sí, era como su pasión. O sea, sí, para Nicandro la utilería era era la lo básico, utilería, ¿no? era Sí, lo aparte, básico. o sea, él tenía unos detalles muy, claros, que se de cuenta que y tú no los, bueno, porque él tenía que ver hasta el viento en las ramas, tú tenías una afore, que para la gente que no sabe una afore, es una ventana, o sea, un exterior, que da un exterior, y si tenía una planta tenía que tener airecito, o sea, Sí, o sea, moverse. era muy así, o sea, él Ajá, o era sea, muy de, está bien, o sea, son cosas que sí le ajá, dan, pero sí, o él sea, era, y sí se veía que la otra era así, ahí viene Nicandro y la otra, bueno, se ponía no, sí, como sí, porque sí tenía una cuestión. Creo que era de estos, no porque los otros productores no les interesara tanto la utilería, no, porque pero creo delegaban que un poco él en más. particular, al ser un gran utilero, porque lo fue durante muchos años con Valentín Pimstein, Ujú. Ya, no, sí, o o sea, tuvo una sea, escuela, o sea, impresionante, o sea, tenía una escuela él tenía impresionante. directora Betty Sheridan, que era también una directora muy exigente, y el señor Nicano en paz descanse, pues sí la sufría, entonces, pues sí, le quedó esa Sello, exigencia, ¿no? ¿no? O sea, Ajá, era un sello siempre ese justo, nivel ¿no? de De las calidad que producciones de pide, Nicandro que tú ajá. decías, quiere la planta que se le ve, entonces poner el ventilador, Sí, entonces y que yo se me viera acuerdo la que te planta, el decía sistema mucho, o movía. sea, haz de cuenta, ¿cuál va a ser ok, la pistola? Esta. Y te decía, ¿y por qué? Así tú, pues, o sea, en parte, como te decía, pues te Porque fue la que friqueaba, ¿no? autorizaron. Ajá. Decías, a ver, pero ¿qué le digo? O sea, bueno, pues porque, y ya bueno, hay veces que Y no, y ya, tú no, o sea, y aparte ahí también te ponía él a prueba. O sea, claro, creo que era un gran líder él. O sí, sea, no, o sea, era un gran líder en el sentido de, o sea, ¿por qué no era? ¿Y por qué? Bueno, pero, o sea, nunca te faltaba el respeto, siempre no, o no, sea, no, no, pero no, con Araceli era, ¿por qué? ¿Por qué este porque rifle lo va a ajá, traer Sergio fulano, Goyri? ajá, Ajá, para matar a Valentina, que era Lucero, y por qué no otro rifle, porque, ¿no? O ajá, sea, sí tenías entonces sí tenías que saber contestar no, y y, aparte te probaba el nivel de entrega que tú tenías con el proyecto. Porque, o ajá, sea, digo, no es hablar mal de nadie, pero hay gente que no está tan como comprometida con el proyecto como otra gente, claro. ¿no? Entonces, pues, simplemente era eso, ¿no? Y bueno, a veces nada más decirle, ok, porque esta escuadra era porque él es un personaje que vive en la ciudad, y ya, ¿no? Y ya, o sea, Sí, a lo mejor ni si te lo preguntaba justo para ponerte a prueba, no porque te fuera a quitar sí, no tuviera la guillotina frente para ajá, decirte, te corto la sí, cabeza sí, si no pero sí, sabes. justo pasaba eso. ¿Y por qué? A Y mí tú me así, pasó, o sea, y un día que Ara no fue, la cubrí una semana, y un día dije, pues este maletín de doctor. Y no, el señor me marcó por teléfono. Me dijo, te voy a pasar a Nicandro. No, pues yo me puse frío. Oye, tú escogiste el maletín. ¿Por qué el maletín? Pues es que es un maletín más actual. Ya no se usa el del doctor Chapatín, se usan estos. Ah, ok. Y ya.
hasta terminas, ya hasta el sudor te lo quitas de la frente porque ya, no, Sí, sí, así, sí. así, así tan Sí, sí, sencillo. sí, o sea, sí, sí, la utilería, creo, dentro de las producciones es, yo creo, sinceramente, por eso le huyen, No, y ¿no? aparte porque, bueno, Y le huían más con Nicandro, era así de, sí, no, no, o sea, por yo estaba de favor. asistente y porque a mí, bueno, me invitaron a trabajar de asistente de producción, pero pues yo ya venía con esa escuela de que, No, y el asistente de producción justo en esta producción, porque hay asistentes de producción que ya en algún momento tendremos alguno, que hay unos que funcionan más como en oficina. Nicandro le gustaba mucho el asistente de producción, tanto en foro como en locación, precisamente por si un día no iba el asistente de actores, por si un día no iba, o sí, sea, tenías que, en este caso, el asistente de producción, aunque parecía dentro del rango lo más pues, bajo en el ajá, organigrama, tenía que ser una persona, que en este caso era mi querido Bochito, que supiera de todo, pues sí, que cubrir, supiera ajá, llevar piso, que supiera llevar utilería, asistente de actores. Creo que el único que sí, continuidad era complicado, no, se ¿no? continúa de la Biblia, o sea, mis respetos para todos los que Sí, llevan continuidad. pero bueno, dentro, por lo menos esos 3 puestos sí era algo que tú tenías que saber hacer, cubrirlo de la mejor En la manera manera. para Sí, que para que pudiera saliera el trabajo. el trabajo, ¿no? Sí, no. Ya después, bueno, que estuviste en la FEA con utilería. Sé que también estuviste en esta novela también que fue bastante compleja con Jaime Camil y Lucero, que fue Por ella soy Eva. Compleja en el sentido de, pues, todo lo que implicaba el Jaime Camil vestirse de mujer. Sí, Me imagino maquillarlo. que también hay la utilería de Eva, Sí, ¿no? La como utilería de Eva, pues, que el maletín, que la la bolsa, bolsa, lo que llevaba. Sí. ¿qué era lo complejo de esta historia de Por ella soy Eva como utilero? No, la primera parte, haz de cuenta, a mí lo que me llama la atención es que ellos tienen, en este caso Rosy tenía muy específico lo que era la utilería en las oficinas. Entonces tú tenías desde la escenografía, los colores de la papelería, de todo eso, era muy específico, los folders, todo eso. Con ella también, con Eva era hacerle un kit de maquillaje que se viera realmente, porque estás hablando de un hombre que se transforma en mujer, ¿no? Entonces tenías que ver que la bolsa que llevara, que a veces, aunque sí era de vestuario, pero muchas veces Eva, llevaba una maleta o llevaba alguna bolsa. Ahí tu contacto con vestuario, porque evidentemente hay muchas cosas que vestuario lleva que luego utilería, Sí vas de la mano con ¿no? ellos. ¿Cómo es esta relación? Porque vestuario te pone las bolsas, o sea, ellos traen la bolsa o tú se las das a ellos y que ellos lo guarden en su stock. La No, utilería en general para los personajes, o sea, porque estábamos hablando un poquito de la sí. utilería, como la comida, como el vaso, como a lo mejor el tequila, ¿no? Que no es tequila, es jugo de manzana, ¿no? Pero la utilería, que creo que eso es lo complejo en algún momento también que tuvimos aquí a Edgar Cano en la tercera temporada, que Ajá. hablaba que la continuidad también era complicada porque justo tienes contacto con todas las áreas Sí, y no. que también lo complejo de la continuidad es la continuidad emocional, que no es Ujú. lo mismo la continuidad es corta la persona, sale a la continuidad de viene llorando porque tal. Aquí igual, la utilería del personaje, porque los personajes llevan también una utilería. O Sí, sea, claro. por ejemplo, si es un policía, pues el El arma, arma, todo toda eso. la ¿Cómo lo fornitura. manejas con vestuario? ¿Vestuario guarda de repente esas cosas? ¿Las guardan ustedes? ¿Cómo No, trabajas de la mano con bueno, vestuario? van de la mano de cuenta. Por ejemplo, en el caso de las bolsas, vestuario sí te pone la bolsa de la protagonista. Y en ese caso, tú como utilería tienes que vestir la bolsa. O sea, le Ok. tienes que meter el teléfono, la agenda, tú como mujer que llevarías, ¿no? Pues los cosméticos, a lo mejor algún, no sé, unos pañuelos, ¿no? Entonces, ellos te los dan, ¿cómo te dice? Tú la vistes, le pones el contenido a la bolsa y es lo que le das al actor para que el actor pueda desarrollar su papel. A lo mejor el actor se maquilla mucho, ¿no? En la escena, o la actriz. Entonces, lo que hace es darle un maquillaje que ella pueda usar para ella, pero ya puesto tú previamente con vestuario, pedirle la bolsa, acaba la escena, le quitas todos los implementos a la bolsa Y le das y la se vuelta la de devuelve al vestuario. vestuario. En un portafolio es igual. También tú, bueno, eso es de nosotros, 100%. Pero me refiero a que le metes la papelería, le metes las plumas, le metes documentos para que se vea real. No para que abras un portafolio y esté vacío, pues entonces te van a decir, qué chafa. No, Oye, y a ver, me estabas diciendo de tu día de llamado, que es llegar temprano.
ver realmente que, o sea, tú dices, tú realmente vas, aunque estás en el día de llamado como tal de llamado, o sea, estás grabando y sabes que tú también ya estás adelantado para otros días. Sí, para toda la semana. O sea, finalmente tienes que ir, o pedir la información para saber si tal día vas a ir a otra locación o al foro. Entonces tú vas, porque como tú sabes, pues en televisión, novelas, no grabamos el libreto corrido. O sea, un día grabamos de ese libreto grabamos un día, pero la siguiente escena la podemos grabar hasta en un mes. Entonces, tienes que guardar exactamente todo lo que se usó en esa escena, porque si en la siguiente hace salida a otro lado, tiene que ser exactamente lo mismo. Entonces tú llegas, bueno, mi llamado es, por ejemplo, estoy listo a grabar a las 9, que es casi la hora en la que arrancan las grabaciones. Muchas veces llegas a las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque tienes que, todo se desmonta y se monta. Realmente la utilería es, en cuestión de producción, es el primer puesto en llegar y casi siempre el último en irse. Es siempre en llegar y el último en irse siempre, siempre. De Yo no producción, creo, estoy hablando de sí. producción. Bueno, o sea, solamente, más allá de staff y eso es pues llegas, producción. bueno, usualmente la gente de montaje llega contigo, la gente de iluminación, pero somos los primeros como producción que llegamos. Y a las 6 de la mañana, ¿qué checas? O sea, cuando llegas tú a las 6 de la mañana, si es listos a las 9, ¿qué checas? Primero que nada, das de cuenta, en tu break tienes tanto la utilería de mano, pueden ser teléfonos, pueden ser libretas, pueden ser mochilas, también puede ser la cama, porque el juego te graba en la recámara, en la sala, pues que esté el mobiliario, que sea el correcto, que esté la ambientación, porque todo se monta, se guarda en cajas, entonces se tiene que volver a sacar de las cajas, ponerse como va, la continuidad te ayuda muchas veces a corregir algo que no vaya en su lugar, a que quede montado, que esté limpio, ir por la comida que se pida en un horario antes para que llegue al momento de la grabación que esté en buena calidad. Tú tienes tus utileros tienen sus secuencias. La secuencia es es un teléfono, es una libreta, es una mochila, que el personaje muchas veces lleva para todas partes. Entonces tú las guardas, sabes que viene cierto personaje, entonces tienes a la mano todo su utilería del personaje. Su teléfono, su mochila y a lo mejor sus cuadernos. Ok. ¿No? Entonces tiene que estar, como te digo, en esa mesa ya puesto, porque tú ya sabes, el libreto es Biblia. Entonces, sabes que si se lo vas a dar al actor, el actor ya sabe qué va a hacer. El director ya sabe qué es lo que tiene que hacer. O sea, no debería de haber ningún problema alguno, ¿verdad? Pero sí tienes que llegar temprano para que todo eso esté en orden y funcionar, porque a veces un teléfono tiene que estar, que ahora ya no se usa tanto, que esté cargado para que prenda, para cuando lo agarre el actor, que esté prendido. Ahora muchas cosas ya se hacen en postproducción, antes no, antes se llaman las llamadas en vivo. O sea, tenías que marcar para que sonara el teléfono. Bueno, aparte, hay cosas muy curiosas que cabe resaltar, que seguramente te pasó, bueno, creo que nos pasó que de repente muchas veces en las novelas salía X número. Ah, no, sí, claro. Y la gente le hablaba y era un número de producción. Era de producción. ¿Me comunicas con Eso me pasó en Camaleones, creo, con Belinda. Damos un número de producción y sí tuvimos que cancelarlo porque sí, la gente... O sea, la gente hablaba para... O sea, lo que quiero que entiendan es que la gente muchas veces salía el número de producción de marcando fulanito, pero... el personaje de Valentina, ¿no? Se llamaba Belinda, si no me equivoco, no me acuerdo si así se llamaba Belinda. Y entonces decía, Valentina marcando al personaje de Poncho Reyes, salía el número abajo, pero era un número de producción, o sea, era un número... Sí, no hay como muchas veces era de lo del asistente actores, y entonces de repente pasaba y era así de... Oye, es que ya estoy recibiendo llamadas de la gente que está buscando a Belinda. Sí, y era así de, no, o sea, soy yo, ¿no? Entonces, sí era, ahorita ya no, ya es mucho más, como dices. Sí, ya es más en postproducción, ya lo ves tú en pantalla el mensaje o el número y ya no sé. Y aparte los teléfonos ahora son mucho más modernos que en ese entonces. Sí, claro. ¿No? Entonces sí es tarde, pues ya está listo para que a tu hora de llamado tú arranques con la grabación. Y es así, grabas, termina y ahora se guarda todo y lo que viene. O sea, es como un desfile. Relojito, sí. Ajá, o sea, de acuerdo a cómo la producción vaya grabando. Más o menos, ¿cuántos utileros tú tienes a tu cargo durante la producción? Durante la producción, haz de cuenta, la empresa te da 3 de planta, que son la gente que puede hacer movimientos de muebles y demás. Que son, me imagino, los que están directamente en el foro. Uno lleva el ensayo, que es el ensayo por toda la novela. Uno lleva los muebles, que se encarga todo el mobiliario, sacarlo, meterlo. Y es otro que es como está entre esos dos puestos, te ayuda. Okay. Y tienes 3 gentes que se llaman de apoyo, que son, trabajan para Televisa, pero están ahí. Pero esos de apoyo, ¿tú los pides directamente? O sea, cuando tú ves el break, dices, voy a necesitar un utilador de apoyo.
Sí, ya están, de hecho ya están como, es el equipo base. O Ok, sea, tienes 6 utileros en total, más pero con, no siempre usas a los 6. O sea, puedes, pues, o sí. sí, a veces sí se usa, Ok. pero sí son seis gentes que tienes O sea, son 3 de base y 3 de apoyo. no, así, y Pero contigo son 7. solo en foro. También en la ocasión. Bueno, a veces en la O ocasión sea, son por eso más. tienes 6 en foro y 6 en locación. De base sí, Ok, siempre. siempre. Más uno que es de producción, pero bueno, también se cuenta uno con el equipo. Y a veces, por ejemplo, hay fiestas, hay que ambientar alguna locación, algún set de locación, te piden más, puedes pedir más. O sea, de eso no está libre, Albedrío. ajá, a necesidad de las necesidades que tengas tú para grabar. Ok. Ahorita me estoy acordando de esto que dices de las bolsas, ¿no? Regresando, por ejemplo, al señor Nicandro, que le chocaba que las bolsas se vieran pues vacías. O sea, Muchas veces la gente es, porque es más, de hecho, en algún momento, aquí voy a mi mamá, que es una ferviente crítica del melodrama, porque no le gusta, pero en esas cosas sí tenía razón, porque de repente decía, qué chistoso, ¿no? Y digo, de estas novelas del 94, ¿no? La bolsa que no trae nada. O sea, sí se nota cuando la bolsa no trae sí, cuando nada. O viene sea, vacía. y era como, ¿por qué trae una bolsa que no trae nada? Solo por adorno, pues mejor que no le pongan bolsa, ¿no? Y me acuerdo que en algún momento lo dijo, no me acuerdo qué novela fue, pero sí fue así como, ay, la bolsa que no trae nada. Y yo, ay, en lo que te fijas, pero sí se fija la gente. O sea, tú podrías pensar que la gente no se fija en eso. Esos detalles. Y justo un poquito Ujú. hablábamos de esto de Nicandro, que él odiaba con toda su alma que la bolsa se viera vacía. Entonces le metías ahí ¿no? Que medio se viera ahí robustita No, pues si le metes cosas, bueno, como te digo, o sea, tienes ahí en Televisa hay almacenes donde hay libritos, cuadernitos, mm, X cosas que tú puedas ocupar para que la bolsa, aparte porque una bolsa que no pesa, pues la actriz la va a mover como si fuera abanico, ¿no? Claro. Entonces, al ya tener peso, pues ya sabes que a la bolsa, a la mochila, pues le cuesta trabajo, ¿no? Echársela encima. A veces te dicen, métele piedras a las maletas, pero me tocó una vez que sí me dijo un Benjamín Kahn en alguna novela, creo que fue en la de Eva, métele pesas, contrapesos al niño. Y sí le metimos, bueno, y le pusimos contrapesos, pero no muchos. Pero él quería que el niño no pudiera mover la maleta. Ok, ok, Entonces ok. sí, vaya, que cuando tú abres esa maleta en una escena, tiene que llevar ropa. Entonces tienes que ir al almacén de vestuario, pedir ropa de acuerdo a las Del características del personaje, si no lo personaje. puedes agarrar Sí, no, vas a así. agarrar vestidos de fiesta mexicana para la actriz que se va de viaje a Nueva York. ¿No? Es que así, Sí, digo, o sí, sí, sea, no, no, pues no, no, tienes que no. meterle, pues, Por ejemplo, algo que también te iba a preguntar, que es algo interesante, cuando son estos sets de closet, no, que me de tocó. repente ahí tú le pides a vestuario la ropa o vas al almacén de vestuario y sacas la ropa acorde, sí, exacto, al Tú vas al personaje. almacén de vestuarios. Te Ok. miento, tuve terminé 2 novelas que se juntaron y yo tenía ahí yo en el stock mío ahí en el foro tenía como 400 piezas entre ropa de hombre, de mujer, pantalones, vestidos, Pero ustedes chamarras. pueden sacar cosas como, Sí, como te dan utileros, o sea, te al dan el almacén. acceso al Sí, almacén para que tú puedas sacar sí, te la dan ropa a y la ropa. regresarla. O Sí. sea, no nada más como tal el diseñador de vestuario o el No, también te asesor, dan a ti te dan a sí, ti no, como porque sería utilero. uno de trabajo para, bueno, Sí, no, te pues lo es que el cargan. pobre diseñador de vestuario Y dice, sí, para espérame, que, ¿no? O sea, pues déjame mi ajá, chamba. ¿Pero para qué? Para que cuando abras el closet, pues se vea ropa, ajá, ¿no? O ok. sea, porque Zapatos, y por ejemplo, zapatos. zapatos, muchas veces los zapatos, cabe destacar que muchas veces el actor usa sus propios zapatos. Ah, O sí, sea, llevan bueno. ellos su maletita, digo, no sé si se siga dando, pero Sí, es llevan cierto, sus llevan cosas sus para que propios ocupa que zapatos. ponen de su Cuando son zapatos, lo mismo con el almacén de vestuario, o ahí Sí. sí le pides al No, actor ellos que. en el almacén de vestuario tienen zapatos, botas, todo lo que Y te tú imagines. buscas acorde a la lógica del personaje, o sea, tú dices, camisa si es un empresario, Pues se si de camisa, cuenta, pantalón, ajá, saco. la última novela que hice, pues era gente de ciudad, o sea, gente de dinero, entonces, pues sí, eran botas finas, bonitas, y zapatos también, y tenis de marca. Y en la novela anterior era novela de campo, entonces pues teníamos que botas pues de campo, o sea, zapatos más, no de tanta calidad, bueno, no de calidad, sino pues, Sí, más como de clase ajá, media, haz de de cuenta. clase media, muy diferente, pero todos te los da el almacén de vestuario. Ok.
Oye, Bochito, ya estamos casi por cerrar, pero me gustaría un poquito que me platicaras. Tú has estado ya en las últimas novelas con el señor José Alberto Castro, estuviste en esta novela del Maleficio, que fue bastante polémica, Pues sí, ¿no? Por muchas razones. ¿Cómo fue trabajar en una novela como El Maleficio, donde sí destacaba mucho la utilería, la parte de la utilería, por todo lo que implicaba, este, pues en sí la historia, ¿no? ¿Cómo fue trabajar en esta novela que fue tan polémica, tan esperada también por mucha gente, pero que luego a la mera hora no, que sí gustaba, que no gustaba? Sí tenía como un público bien sí, específico, o sí, sea, sí, sí de había un hecho, público que veía la novela, o sea, sí fue una novela criticada en cierto modo, pero sí tenía un público como muy fiel a la historia. ¿Cómo fue trabajar? Porque aparte tú has trabajado, ¿no? Con Rosy, trabajaste con Angeli, trabajaste con Nicandro, y se te da ahora esta oportunidad de trabajar y ser parte del equipo de José Alberto Castro. ¿Cómo fue esta última novela que trabajaste como utilero? Esta experiencia de una novela creo que hasta diferente. sí, entonces, o sea, y aparte porque haz de cuenta, todo lo que era la utilería en específico, pues del culto que aparecía en la novela, tenía que ser muy detallada, muy pues que diera esa impresión, ¿no? De que se viera muy terrorífica, ¿no? Porque tenías unos libros de brujería y unos libros como de artes oscuras. Entonces, toda la calidad que le tenías que dar a esos libros, a esos implementos, pues sí era bastante, la cuidaban mucho, o sea, se cuidó mucho, más de cuenta, para que se viera real. Y también tuvimos la oportunidad de ocupar el cuadro que se usó en la novela original. Okey. Entonces, todo eso le da Por un plus. ejemplo, ¿eso cómo fue? O sea, el tú ver No, pues es del Maleficio, o ajá. sea, que fue verlo y decir: "No manches, este cuadro fue el que usó don Ernesto Bueno, Alonso nuestro en Alonso. De esa". hecho, se lo pidieron a la familia de él para el permiso y el cuadro para poder Okey. ocuparlo en la novela. Entonces te digo, todas esas cosas sí requieren de mucho cuidado, o sea, de mucha preparación, porque también hubo gente que eran efectos, que era los efectos prácticos, hasta hacer un efecto de los libros que se abrían y se movían las hojas con algo que era como una secadora para que se viera, que es algo práctico, hasta amarrar el hilito en la puerta para que se cerrara, que son cosas muy básicas, ¿no? Hasta cosas que sean muy elaboradas como la transformación de él cuando De Fernando, ajá. ajá, de Fernando Colunga cuando se poseía. Entonces, pues era bastante, pues es como otro nivel, vaya, ya es otra Sí, liga o sea, más. yo creo que más allá de si la novela le fue bien o no, creo que en cuestión, producción, o sea, Ujú. creo que en cuestión producción, creo que fue una novela bien lograda, ¿no? En un Sí, yo sentido, también creo que sí ¿no? O cumplió. sea, creo que fue una novela cara, quiero pensar, por Ujú. todo lo que implicaba esta como transformación. Y bueno, qué padre que ahora estés con el güero, creo Ay, pues que te sí, ves, gracias a Dios ha sido una época bastante buena, gracias, te digo, o ¿ya sea, desde cuándo estás con el güero? ¿Hiciste Maleficio, Tierra de desde Esperanza, Cabo, Cabo? en Final de Cabo entré, pero también me tocó. Que Cabo también le fue súper bien, fue una Sí, novela fue muy que buena, o sea, tuvo mucho éxito. éxito. Sí, pues, Bochito, te agradezco mucho que hayas Ay, estado al aquí, de contrario, gracias verdad por es un dejarme. placer. Siempre digo que ver a estos amigos de toda la vida o Sí, sea, pues casi es no que nos vemos, pero sí, la todas verdad las sí lo tengo que decir, fue cuando trabajamos en Soy Tuyo, hicimos un gran clic. Digo, sí, más no, fue allá toda de una experiencia, o sea. situaciones que sucedieron con ciertos personajes, Bueno, sí. pero creo que fue una novela que nos unió mucho, a ti y a Sí, y mí aparte mucho. extrañas, bueno, o sea, añora los momentos, o Sí, sea, claro, te quedas con lo bueno, ¿no? Eso yo es sí, lo lo te padre. agradezco mucho, Bochito, que hayas estado aquí Al con tu contrario, que me tiempo. dio mucho gusto venir a platicar. Y bueno, pues muchísimas gracias a toda la gente que se conectó. Yo soy Jimena Riverol y nos vemos la próxima semana. Corte, ahí corte. Trasfondo, con Jimena Riverol, el podcast que habla de todo lo que sucede de frente y detrás de cámaras. El arte de la producción televisiva y cinematográfica está de regreso. Telenovelas, cine, realities. Trasfondo, con Jimena Riverol.